Venezuela ha estado asediada, amenazada y atacada desde hace 5 o 6 años más intensamente por Estados Unidos. Y si nos vamos un poco más atrás, el mundo debe tener conocimiento de el golpe de Estado que le dieron al presidente Chávez, donde se recuperó el país en 48, 42 horas. Digamos que ha sido siempre una jugada militar injerencista de Estados Unidos que ha venido periódicamente intentando perturbar, intentando derrocar y ha participado en una diversidad de eventos que ha llegado al extremo de generar acciones que han sido confrontadas por la Fuerza Armada Nacional, por la Unión Cívico-Militar. Tal es el caso del intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro. No hay que olvidar que Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo. Nosotros tenemos ese potencial, además de que tenemos un potencial en varios minerales importantes también. Tenemos oro, tenemos hierro, tenemos aluminio, tenemos minerales raros bastante importantes para los países en desarrollo. Venezuela tiene esa característica, además de una cantidad de agua para consumo humano bastante grande. Yo creo que Venezuela, la magnitud de su reserva estratégica en el área de los hidrocarburos, en el petróleo, es un elemento muy apetecible y mucho más aún cuando ese recurso natural, que es el petróleo, está en declive. Es un recurso natural no renovable y no se han conseguido yacimientos que permitan indicar que está creciendo la reserva petrolera mundial en diversos países petroleros. En consecuencia, es un recurso natural no renovable, está en declive y la mayor reserva de ese potencial energético lo tenemos nosotros. Nosotros en este momento tenemos 320 mil millones de barriles certificados existentes en Venezuela. Eso, la humanidad se ha consumido, suponte tú, 200 mil millones de barriles de petróleo desde que lo descubrimos hasta el día de hoy. Y nosotros tenemos eso y mucho más. Y si aumentamos el factor de recobro, que quiere decir que si logramos sacar más de lo que sale normalmente por la misma presión inherente al pozo petrolero, nosotros pudiéramos estar hablando de una reserva de 500 a 600 mil millones de barriles de petróleo. Eso es un elemento que indica del porqué la insistencia de Estados Unidos de hacerse del país, de controlar esa gran masa energética, como lo está tratando de hacer en Siria, por ejemplo, que acaba de montar una base militar en los campos petroleros de Siria para controlar, o para hablar vulgarmente, para robarse ese petróleo como nos robaron parte de los activos venezolanos. Sí, entonces, digamos, esta obsesión, incluso diría, de Estados Unidos por Venezuela es sobre todo recursos energéticos, eso. O también habría que mencionar otros factores. Bueno, mira, el otro aspecto que es una consecuencia de esa acción criminal de Estados Unidos contra Venezuela es el hecho de que nosotros somos un país independiente y soberano, no subordinado a ninguna potencia mundial, y Estados Unidos no ha encontrado la manera, inclusive nosotros indicándole que queremos tener una relación de respeto a nuestra soberanía, al derecho internacional, y no hemos logrado esa circunstancia. Ahora, claro que también tiene que ver la posición geopolítica que hoy ejerce Venezuela en el mundo. Controlar a Venezuela es, digamos, controlar y profundizar el dominio colonial sobre el continente latinoamericano y caribeño. Señor Rodríguez, una cosa más, usted sabe mejor que yo sobre alianzas internacionales importantes que tiene Venezuela con otros países y uno de los aliados de Venezuela es Rusia, por supuesto, incluso desde la Cancillería rusa, nuestro ministro en concreto, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores, acaba de decir que Rusia está dispuesta a ayudar a Venezuela a investigar la fallida incursión marítima en caso de que Caracas lo solicita. Yo quisiera preguntarle desde Venezuela, ¿cómo ustedes ven estas relaciones con Rusia y esta solidaridad que nuestro país siempre con Caracas?
Bueno, mira, tú sabes que desde la gestión del comandante Hugo Chávez, aquí hubo una firma de convenios y de acuerdos militares con Rusia. Eso nos ha permitido a nosotros tener unas defensas de primer orden, de mucha calidad, y ha tenido unas consecuencias importantes con relación a la defensa y la integridad del país y de su soberanía. Son equipos y, digamos, recursos humanos que son producto de esos convenios internacionales militares con Rusia, que nos ha permitido a nosotros enfrentar muy bien todos los ataques que ha habido. Dentro de esos convenios firmados está la asistencia en una diversidad de ramas tecnológicas, formación de recursos humanos, pero también está la rama que tiene que ver con inteligencia, y el canciller acaba de indicar que eso está dentro de las cláusulas de los acuerdos internacionales firmados y que lo que hay es que ejecutarlo. El otro aspecto es que Rusia siempre ha tenido, digamos, hemos coincidido con ella en cuanto a la multipolaridad que se está generando en el mundo. Hemos coincidido también con relación a lo que debe hacerse con relación a la crisis petrolera existente. Hemos tenido muchas coincidencias en la Organización de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y eso ha permitido afianzar una relación bastante importante. Por ejemplo, los países que denunció la invasión fallida a Venezuela y que se viene demostrando con bastantes elementos la participación directa de Estados Unidos, fue Rusia. Aunque hemos tenido la solidaridad también de países latinoamericanos, hemos tenido la solidaridad también de muchos movimientos sociales, tenemos la solidaridad también de China, de varios países, inclusive Siria, en la actual situación donde se encuentra, su presidente ha declarado y denunciado la acción injerencista de Estados Unidos contra Venezuela. Lo que sí es verdad es que nosotros hemos logrado capturar a la mayoría de los mercenarios que están participando en esa circunstancia, en esa invasión fallida. Ya tenemos las confesiones, ya tenemos sus contactos, ya tenemos todos los elementos que indican. En este momento está el vicepresidente de la República en el área de comunicación, Jorge Rodríguez, denunciando cómo hemos logrado comprobar que desde la Casa Blanca se dirigió esa acción contra Venezuela y cómo Colombia, que lo hemos denunciado muchas veces, dónde estaban los campamentos de entrenamiento, de dónde venían las armas, cómo se generaba todo ese proceso de financiamiento de esa conspiración contra Venezuela y cómo la oligarquía colombiana y su gobierno estaban permitiendo esa actividad, violando derechos, la legislación internacional, permitiendo una actividad de confrontación militar en su territorio contra Venezuela. Hoy, hasta estos momentos, hemos descubierto, hemos apresado a la mayoría de los participantes, pero no hay que dejar de denunciar que Estados Unidos continúa con su planificación a ver cómo logra derrotar al gobierno bolivariano. Inclusive el contrato firmado entre la oposición venezolana, donde está el diputado Guaidó presidiendo esa oposición, indica, bueno, que el recurso económico por el costo de ese contrato implicaba asesinar al presidente Nicolás Maduro, asesinar al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y generar todo un proceso de desarticulación de la Fuerza Armada, y quedaba como rectora del gobierno en el país la empresa del señor Goodrow, que es la que contrata a los mercenarios y es la que iba a cobrar inclusive en petróleo si no había recursos económicos como cancelarle. Todo eso está firmado, todo eso está dentro de las cláusulas de ese contrato, lo que indica que el objetivo central es desarticular la nación, convertir esto en algo así como quedó la Libia de Gaddafi, un territorio sin ley, sin estructura de gobierno, sin ejército, y donde Estados Unidos, conjuntamente con estas empresas de tercerización de la guerra de mercenarios, controla las áreas ricas en recursos naturales de esos países y se apodera de ellos. Hasta el momento, bueno, el pueblo venezolano tiene una gran conciencia sobre lo que está pasando.
La unión cívico-militar nos ha permitido avanzar en esta lucha contra ese imperialismo norteamericano y la solidaridad internacional que la hemos visto, la hemos palpado de cerca, así como tú lo indicabas, de Rusia, de China, de países de Latinoamérica, de Cuba, de las islas del continente latinoamericano y caribeño. A nivel internacional tenemos un concierto de amigos bien importante como el movimiento de países no alineados, donde ha declarado en contra su presidente de este ataque contra Venezuela. Señor Rodríguez, y una pregunta más, es que yo creo que la presión que sufre Venezuela tiene en realidad pocos precedentes, sanciones, incursiones militares, se puede creo que enumerar las medidas adoptadas contra Venezuela durante mucho tiempo y mucha gente, en particular aquí en Rusia, yo le puedo confirmar que pregunta y en qué medida está capaz Venezuela de seguir resistiendo toda esa presión enorme. Si una cosa nos permitió a nosotros, nos enseñó el presidente Chávez fue a generar todos los niveles de organización necesarios que nos permitieran a la hora de cualquier agresión al país resistir y avanzar. Y un elemento importante, yo diría determinante, es la conciencia que hay en la Fuerza Armada Nacional sobre el respeto a la soberanía, a la Constitución de la República y a la no subordinación a ningún imperio neocolonial. Y la otra gran fortaleza que tenemos es la del pueblo venezolano, sus niveles de organización. Nosotros tenemos un conjunto de programas de asistencia social que son producto de los mecanismos de cómo la revolución bolivariana debería atender al pueblo venezolano. Eso nos ha permitido, en este caso con la pandemia del coronavirus, atender y salir al frente realmente a una pandemia de esas características que en poco más de un mes ha minado el mundo de enfermos y ha generado crisis económicas importantes y sociales en algunos países desarrollados. Ese nivel de organización nos permite, por ejemplo, tenemos una figura que se llama el Carnet de la Patria, que es una instancia donde la población se inscribe. Allí nos dice qué cantidad de miembros tiene esa familia, cuáles son los problemas principales, qué necesidades tiene, cómo están los estudios de los alumnos, de los niños, etcétera. Y esa institución del Carnet de la Patria la hemos utilizado para evaluar las posibilidades de contagio, por ejemplo, que hay en la población venezolana. Y de 30 millones de venezolanos que tenemos nosotros como habitantes, existen allí casi 19 millones que nos ha permitido a nosotros extraer casi 150.000 posibilidades de casos de coronavirus y hemos venido con la organización que tenemos con los médicos en los sectores populares recorriendo casa por casa de esas encuestas que se generan y chequear de verdad si los síntomas que dice la gente que tiene están vinculados a la enfermedad, a la pandemia. Y otro aspecto, otro nivel de organización que tenemos es el que tiene que ver con los comités de abastecimiento popular a la población, donde el gobierno venezolano quincenalmente entrega una caja de víveres a la población venezolana, a más de 7 millones de habitantes. Esos niveles de organización, sumados a las organizaciones políticas, sumados a la construcción de la milicia, donde vamos para 4 millones de milicianos, donde tenemos un nivel de organización de las mujeres, de los campesinos, de los trabajadores, y la unión cívico-militar nos ha permitido a nosotros hasta el día de hoy, digamos, resistir todo lo que es el cerco militar, el cerco económico. A nosotros nos quitaron la principal refinería que teníamos en Estados Unidos. Estados Unidos se la robó, conjuntamente con la anuencia de la oposición radical venezolana encabezada por el señor Guaidó, por el diputado Guaidó. Estados Unidos nos ha robado, conjuntamente con la banca europea e internacional y la Reserva Federal, todos los activos, todos los recursos económicos que teníamos nosotros en el exterior para financiar a la pequeña y mediana industria, para la compra de alimentos y para la compra de medicina. En estos momentos, el bloqueo naval evita que a Venezuela lleguen los alimentos, evita que lleguen insumos para la pequeña y mediana industria.
y evita que lleguen los medicamentos necesarios comprados por el país. Si no fuese por la ayuda internacional de Rusia, China, Cuba, nosotros se nos hubiese puesto más difícil enfrentar la pandemia. Pero lo que son las realidades históricas, ¿no? O sea, Estados Unidos exporta guerra, exporta mercenarios, como lo estamos viendo aquí en el caso de Venezuela, y los países socialistas exportan solidaridad, mano de obra especializada como científicos, médicos, etcétera, y ayuda tecnológica a los pueblos que la necesitan. Esa es la gran diferencia. Yo creo que la pandemia le va a demostrar al mundo qué países de verdad quieren la paz, quieren la solidaridad, la unión de los pueblos del mundo, y qué países continúan hoy con las banderas de la guerra, de la confrontación, de la invasión y del atropello a pueblos y a naciones. Sí, y sería la última pregunta. La cosa es que esa incursión marítima militar en Venezuela no es el primer caso cuando en América Latina Estados Unidos intenta derrocar un gobierno por la vía militar. ¿Y por qué Estados Unidos suele emplear estos métodos para América Latina? ¿Cómo se puede explicar eso? Entonces, esta es la pregunta. Históricamente, Estados Unidos ha considerado el continente latinoamericano y caribeño como su patio trasero, como le dicen ellos. O sea, es el patio de Estados Unidos, no puede estar controlado por otros, sino por Estados Unidos. No puede estar aprovechándose de ese patio trasero, sus recursos naturales, otras naciones, sino Estados Unidos. No solamente es la invasión a República Dominicana, con Bahía de Cochinos en Cuba, es en Nicaragua, es actualmente Estados Unidos tuvo que ver con el derrocamiento del presidente de Paraguay, tuvo que ver con el derrocamiento del presidente Zelaya en Honduras, tuvo que ver con todo el proceso democrático que se dio en el continente, donde de un momento a otro los pueblos pusieron al frente de sus países hombres y mujeres progresistas. Estados Unidos perturbó y planificó todo el proceso de ver cómo lograba que cambiara la correlación de fuerzas en el continente. Históricamente siempre ha utilizado el área militar para imponer gobierno, pero últimamente ha venido jugando con los factores subordinados a las políticas norteamericanas y a los gobiernos norteamericanos internamente. Por ejemplo, el caso de Bolsonaro en Brasil, el caso del actual presidente de Honduras, donde está denunciado por narcotraficante y nada le pasa. Lo que tiene que ver con Colombia. Estados Unidos mantiene un nivel de confrontación con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, porque son, digamos, países que han levantado las banderas de la liberación, países que han levantado su independencia y su soberanía. Además, el 14% de los minerales raros está en el continente latinoamericano y caribeño. Eso lo podemos ver en Bolivia, donde creo que el 85% del litio del mundo está en Bolivia, está en Chile. Entonces, por esa razón observamos cómo destituyeron a Evo Morales con la anuencia de la OEA en ese proceso de golpe de Estado que se dio allí. Cómo le hicieron todo lo que tuvieron que hacer en Brasil para judicializar a Dilma Rousseff, al expresidente brasileño. También vimos cómo se judicializó la acción contra Correa, ¿no? Como para evitar que vuelva a ser presidente de su país, se judicializó. O sea, digamos que Estados Unidos ha logrado, en términos coyunturales, reconvertir la situación en el continente latinoamericano cuando, producto de que las victorias generadas, tanto en la gestión de Chávez, que logramos constituir la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la Unión de Naciones del Sur, todos esos procesos han sido revertidos porque Estados Unidos ha tenido una injerencia directa en los asuntos internos de muchos países del continente latinoamericano y caribeño. O sea, digamos que la riqueza energética, la biodiversidad, el control geopolítico del área es parte de lo que Estados Unidos está tratando hasta el día de hoy de ver cómo logra tener el control absoluto de la región. Pero hay países y pueblos que se resisten y yo creo que en poco tiempo vamos a observar un cambio importante en la correlación de fuerza en el continente latinoamericano y caribeño. Yo creo que el principal elemento es primero
una región bastante importante, bastante rica en recursos naturales, una región muy cerca de Estados Unidos y donde él no va a dejar que se inserten otras potencias mundiales y donde en esta región se exprese la multipolaridad que hoy existe en el mundo en el cual vivimos.